Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana, el día de hoy. Estamos empezando el capítulo 11, perdón, y vamos a revisar los primeros 7 versículos en esta mañana. Y hemos titulado nuestro tiempo devocional en esta mañana como La integridad es superior a las riquezas. La integridad es superior a las riquezas. Vamos a hacer nuestra lectura. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Bien, la palabra de Dios dice: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso del pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Bien, en esta porción, el escritor toma una expresión del versículo 32 del capítulo 10, cuando dice: los labios del justo saben lo que le agrada. La pesa exacta le agrada, dice la Reina Valera 60. Dice el versículo 1: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Sí? Acerca de lo que Dios abomina en oposición en lo que le agrada. Hemos visto anteriormente incluso 7 cosas que abomina Dios. En este contexto, lleva adelante el pensamiento que el habla sabia o recta se une a la modestia. El habla impía o necia al orgullo y a la desgracia. El día de la ira es el día de la calamidad, cuando algo terrible sucede y cuando parece como si la ira de alguien hubiera descendido. La muerte aquí es similarmente repentina y prematura. Aquí también tiene mejor sentido tomar el dicho como refiriéndose a la muerte repentina que frustra a las expectaciones de la persona que es insensata. Estos versículos que hemos leído esta mañana nos llevan a pensar en la integridad. En la ley mosaica, Dios había ordenado balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 35 y 36, y también lo vuelve a hacer en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 15. Era evidente que no todos los israelitas le prestaban atención a esas leyes. Por eso 5 siglos después, en el tiempo de Moisés, Salomón tuvo que recordarles a los judíos la voluntad de Dios. Posteriormente, en Proverbios, Salomón vuelve sobre este tema en el capítulo 16, versículo 11, y en el capítulo 20, versículo 10 y el versículo 23. Y 2 siglos después, el profeta Amós advirtió contra achicar las medidas, subir el precio, falsear las balanzas en Amós 8:5. Y el profeta Miqueas volvió a tocar el mismo asunto en Miqueas capítulo 6, versículo 11. Nada hay nuevo bajo el sol. El Señor continúa aborreciendo las balanzas deshonestas, pero se deleita en la honestidad. Mientras que algunos parecen salirse con la suya mediante la deshonestidad, debemos recordar que Dios lo ve todo y que habrá día de juicio. Así como las balanzas deshonestas son algo malo, también
lo es tener un sentido falso e inflado de uno mismo. Cualquier talento que tengamos o cualquier éxito que alcancemos, todos son regalos de Dios. Una antigua máxima rabínica hace un señalamiento. Así como las aguas abandonan los sitios altos y van a los más bajos, así la ley deja a aquel que tiene la mente altiva y es fiel a la mente humilde. La verdadera humildad reconoce nuestra total dependencia de Dios. Él es nuestro creador. Sin Él no existiríamos. Él es nuestro redentor. Sin Él estamos perdidos y condenados. Él es nuestro santificador. Sin Él no podemos hacer nada bueno, ni podemos tener esperanza de salvación. Esto es humildad y sabiduría. Con este tipo de honestidad hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás, los rectos, se pueden mantener bien orientados para seguir en el camino correcto, mientras que al faltarles la guía, los infieles recurren a la deshonestidad, en el orgullo falso y en duplicidad, que todo lo lleva a la destrucción. Estas dos caras, mostrarse falso o mostrar una cara falsa es la que lleva a destrucción. Y habla también estos versículos, nos introduce al valor de la justicia. Las riquezas son un don de Dios, a menos que sea una riqueza mal adquirida. Sin embargo, las riquezas tienen limitaciones graves. A la hora de la muerte y del juicio, todos los tesoros del mundo no son de ningún valor, pero la justicia resulta un bien inapreciable. Ella nos libera. Desgraciadamente, por causa del pecado, ninguno de nosotros es justo ante Dios. Salomón dice en el libro de Eclesiastés que probablemente fue escrito al final de su vida. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué nos quiere decir Salomón cuando habla de la justicia que nos sostiene en el día de la ira y que nos libra de la muerte? La justicia a la que se refiere no puede ser otra la que proviene de Dios. Abraham, el padre de la nación judía, también conocido como el padre de los creyentes, tuvo esa justicia, alcanzó esa justicia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Viviendo ahora en la era del Nuevo Testamento, vemos en Jesucristo la justicia plena de Dios, su vida perfecta y su muerte expiatoria. Se convierten en nuestra justicia en la medida que somos llevados a la fe en el Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En su justicia, la que nos hace justos a nosotros, la que nos libra del juicio, de la ira de Dios, de la muerte eterna en el infierno. Aunque estas doctrinas no están plenamente desarrolladas en el Antiguo Testamento, no debemos pensar que Salomón y otros creyentes antes de Cristo tuvieran un tipo distinto de justicia, ni que fueron salvados por otros medios. La fe en el Salvador que vendría fue su justicia, así como la fe en el Salvador que ha venido es ahora nuestra justicia. La Biblia también habla de otro tipo de justicia. Este es el bien que capacita a las personas a llevarse bien con los demás en este mundo. A veces se habla de ella como justicia cívica, aunque no basta para sostenernos en el día de la ira del juicio de Dios. Conduce ciertamente a la armonía en la sociedad y en las relaciones personales. Mucho en el libro de Proverbios tiene que ver con este tipo de situaciones temporales y terrenales. Sin embargo, en estos versículos iniciales del capítulo 11, parece que Salomón trata de asuntos eternos: el día de la ira, la muerte, el camino a través de la vida, el perecer, la esperanza, la destrucción, el rescate, la liberación, etc. Al final, el impío no tiene esperanza. Vemos en el versículo 7, dice: cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos
Es decir, los justos en Cristo saben que su futuro es brillante, sin que importe cuán desdichada pueda ser a veces su vida sobre la tierra. Pasajes como el Salmo 73 muestran que a fin de cuentas el único sitio para estar seguro, es estar cerca de Dios. El versículo 27 y 28 dice: ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. ¿Sí? El actuar justamente unos con otros es el mandato del amor del Señor, en Levítico 19:18, el cual también es el mandato central que se entregó a Israel, el amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, lo que es el Shema judío. Una pesa mal balanceada, entonces se vuelve abominación a Dios, abominación a Jehová. Como muchos proverbios hacen la diferencia entre la arrogancia y la humildad. La palabra hebrea para soberbia proviene de la raíz que significa hervir y se refiere a la soberbia violenta o a la insolencia, el comportamiento presuntuoso u arrogante de la persona que no cree siempre lleva a la deshonra. Estos versículos forman parte de una serie de proverbios que comparan nuevamente los resultados de la injusticia y de la iniquidad en la vida de la persona. Como en el caso del orgullo y la humildad en el versículo 2, también a la integridad y la perversidad se ponen ahora frente a frente. Y vemos los resultados de una y vemos los resultados de otra, integridad y perversidad. Ayer veíamos estos dos caminos que hay, y aquí vemos dos situaciones que nuevamente se confrontan: integridad y perversidad. Son estos dos caminos, estas dos elecciones que podemos hacer en nuestra vida, y que es importante que nosotros podamos definir sobre cuál camino necesitamos y queremos caminar. De vez en vez los proverbios hablan de la muerte como un tiempo de recompensa o de castigo. Las riquezas en un momento así no servirán de ninguna ayuda. Solo la justicia tiene significado y poder más allá del sepulcro. Mientras una persona tenga vida, existe una oportunidad de esperanza, pero esta esperanza muere cuando la vida termina y uno ha vivido apartado del Señor. Es recurrente el tema de los rectos y de los impíos. En este capítulo se relaciona la honestidad con la voluntad de Dios. La balanza engañosa es abominación a Dios. La ley prohibía el uso de pesas y medidas falsas. Los profetas advierten contra la falta de honradez en los negocios. Los sabios de Israel reflejaban así las enseñanzas de la ley y los profetas. Una pesa honesta es literalmente una piedra cabal o completa. Era fácil raspar o romper un trozo de la piedra que usaban en aquellos días como norma de peso, de modo que la balanza daba al cliente un peso menor. La soberbia o arrogancia nuevamente se contrasta con la humildad. La humildad reconoce incluso que debe hacer el bien, aún en los negocios. Humilde significa modesto. Humilde es esa persona que está dispuesta a hacer lo correcto. Estos versículos nuevamente nos hablan de esta impiedad. La integridad encamina a los justos. La integridad es la perfección o plenitud moral. La integridad encamina, que se aplica a un pastor que guía a un cordero por medio de un lugar peligroso. Aunque la riqueza material no es mala en sí, no servirá en nada en el día de la ira o del juicio. Es así que ni aun en la hora de la muerte el impío estará a salvo con sus riquezas que habrá hecho en esta tierra. Jehová aborrece el peso falto.
Si nosotros pensamos en esto, la deshonestidad en los negocios se condena y la honestidad se alaba. Para incrementar sus ganancias, muchos comerciantes utilizaban 2 pares de medidas para pesar la mercancía. Colocaban piedras más ligeras en la balanza al vender para dar menor cantidad al mismo precio y utilizaban las más pesadas para cuando compraban, para obtener más por el mismo precio. Como no había moneda corriente, las balanzas se usaban en la mayoría de las transacciones comerciales cotidianas. Las referencias a Dios coloca las transacciones comerciales también ahora en el plano espiritual. Conviene que nosotros revisemos este versículo. Dice: el orgullo lleva la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. En la Reina Valera 60 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este versículo contiene una combinación muy interesante de palabras. La soberbia lleva a deshonra, su contraparte, mientras que la humildad, los humildes, lo cual ilustra un espíritu sumiso y modesto ante Dios y los hombres, y promueve o acompaña a la sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 10 también hace un contraste entre la soberbia y la sabiduría. La palabra soberbia proviene, como hemos dicho, de esta palabra hervir, y su sonido es parecido al de la palabra hebrea que se usa para deshonra. En los versículos siguientes, en la segunda parte de estos versículos, se refieren ahora al valor de la justicia, al guiar al justo y al protegerlo de las dificultades. La integridad se refiere a la limpieza moral y significa tener una moralidad intachable. Cuando la integridad se convierte en un estilo de vida y se vuelve como un pastor que guía a las ovejas. Lo opuesto es la perversidad. La perversidad es este hecho de pervertir, voltear, trastornar, y entonces se torna de esa forma. Es innegable que incluso Proverbios habla del día de la ira. Probablemente se refiere solamente a la muerte. Las riquezas no podrán comprar una larga vida. Solamente la justicia puede ayudar a conseguirla. Una vida recta promueve andar por el camino correcto y con menos problemas y obstáculos, pero la impiedad hará caer a la persona. Otro beneficio de la vida justa es la liberación y escapatoria de los problemas. Por el otro lado, aún los deseos de los pecadores les meten en problemas, están atrapados, pues sus deseos les hacen pecar. La muerte para el impío pone fin a lo que esperaba alcanzar, ni su riqueza ni su poder puede evitarle la muerte. Obviamente es inútil abandonar la rectitud para obtener poder. Nada es más ofensivo a Dios que el fraude en el comercio. Se menciona aquí estas actividades como prácticas injustas y fraudulentas en el trato con otras personas. Es abominación a Dios. Los hombres suelen tener en poco tales fraudes y piensan que todo está bien cuando se trata de ganar dinero, mas la pesa cabal es la que agrada a Dios. Nada agrada tanto a Dios como el trato honesto y justo, y nada hay tan necesario para hacer que nosotros y nuestras devociones agraden a Dios. El orgullo es una vergüenza para el hombre, el cual ha sido formado del polvo de la tierra. Vive de limosna, ya que depende de todo lo que le da Dios. Y con el orgullo pierde el derecho a poseer todo lo que tiene. El altivo se hace a sí mismo despreciable. Es un pecado por el que Dios con mucha frecuencia abate a los hombres hasta lo más bajo, como lo hizo con Nabucodonosor y Herodes, cuya ignominia vino inmediatamente después de su vanagloria. Así como en el orgullo hay necedad, pues acarrea deshonra. Con los humildes está la sabiduría.
La integridad de un hombre honrado será una guía segura para su vida. Sus principios son fijos, su norma es cierta y por eso su camino es llano y libre de peligro. Su sinceridad le mantiene firme y no tiene por qué cambiar de rumbo por muchas vueltas que dé el camino, pues le basta la brújula de su buena conciencia. En cambio, la perversidad del pecador es su ruina, por muy seguro que él se crea. El día de la ira, cuando Dios visite con juicio de condenación al pecador, de poco le servirán todas las riquezas que haya acumulado. No le evitarán el golpe, ni le calmarán el dolor, menos aún le sacarán el aguijón de la muerte. ¿Para qué entonces el poder y los títulos nobiliarios y las riquezas? Solo una buena conciencia hará llevadero el día de la muerte. Es privilegio de los justos no ser dañado por la muerte segunda, ni ser herido por la muerte primera. Estos versículos tratan el asunto de los caminos de la religión sincera, en los cuales se goza de santidad. La justicia del justo será su blasón y su defensa para librarles de las seducciones, lo mismo que de las amenazas del diablo y del mundo. Pero los malvados encontrarán en su pecado el castigo. Recordemos que incluso hemos visto que los malvados se regodean, hacen de la maldad su deporte, hacen de la maldad su disfrute. Por eso nosotros debemos estar muy atentos a estas palabras. Hay una corrupción que entra aquí a los negocios. Hay una corrupción que está dentro de nuestro comercio, dentro de nuestro trato con los demás. Levítico 19, 35 y 36 dice: no haréis injusticia en el juicio, ni la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. Yo, Jehová, vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto. En Deuteronomio 25, versículos 13 y 16 afirma: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, no tendrás en tu casa medida grande y medida chica, pesa exacta y justa tendrás, medida exacta y justa tendrás, para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque cualquiera que hace estas cosas, cualquiera que hace injusticia, es una abominación a Jehová tu Dios. Es un asunto serio, es un asunto importante. Junto con estas palabras, la medida engañosa, finalmente es una abominación, algo rechazado e impuro. Este tema se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Es un tema que debe de ser meditado. Es un tema que nosotros debemos pensar, sobre todo en esta insolencia o presunción que nos lleva a desgracia y vergüenza. Este orgullo negativo que tiene consecuencias automáticas. El hombre insolente no es prudente y llega a la desgracia que se ve en público. Es la integridad y la perversidad confrontadas nuevamente aquí, ahora, en un nuevo plano. La integridad en los negocios, la integridad en nuestro trato con los demás. Si alguien viene y hace algún negocio con nosotros, seamos justos en el trato. La integridad es la característica de ser maduro y realizado que da seguridad al recto. Por otra parte, la perversidad va a destruir al traicionero. Así los hombres se proyectan o destruyen basados en su propio carácter. Hay un carácter que da seguridad y hay otro carácter que no tiene futuro. Las riquezas que se mencionan aquí son las riquezas terrenales. Las riquezas no sirven, mientras tanto la justicia o rectitud libra a la persona de la muerte prematura.
La justicia o rectitud del maduro hace caminar derecho, hace que su senda sea la correcta, su vida transite por el lugar adecuado. Por otra parte, la impiedad o maldad muestra cómo el mismo carácter malo perjudica al impío. La justicia nos protege contra las consecuencias de la maldad. El sentido opuesto es la codicia, lo que significa el deseo en un sentido. Atrapa a los traicioneros que la poseen. Por lo tanto, otra vez, el carácter del hombre traza su destino. Se puede leer estos versículos y pensar que el problema gira alrededor de la maldad, alrededor de esta forma deshonesta. ¿Sí? El texto nos lleva a considerar las riquezas del impío, las riquezas de aquel que hace la balanza deshonesta, que está haciendo tratos que generan riqueza, sí, pero a costa de esta forma de actuar. Las riquezas así tampoco se podrán disfrutar. Estarán ahí, estarán presentes, pero no serán riquezas que prosperen. Las riquezas que debemos buscar son las riquezas honestas. Dice, cuando muere el justo, su esperanza no perecerá, pero la jactancia del impío perecerá. El momento de la muerte es el momento decisivo donde el impío pierde todo, hasta la esperanza. A veces los mercaderes deshonestos tenían estos juegos de pesas. En los negocios, en la actualidad, también hay prácticas deshonestas que entran bajo el apartado de peso falso, teniendo aplicaciones en el negocio, en la escuela, en la vida social y en la iglesia que están alteradas, que no están dando lo que prometen, que no están dando un precio justo. La soberbia nos hace actuar así y eso lleva a deshonra. Y habrá vergüenza en la caída. Pero la humildad reduce la posibilidad de caer. La honestidad es la mejor táctica. La integridad de los rectos los guiará por el camino correcto. La experiencia de José es un buen ejemplo. La maldad de los pecadores e infieles es lo que les hará caer. Las riquezas no pueden apartar la ira de Dios ni en el presente ni en la eternidad. La justicia es una protección contra la muerte prematura aquí y ahora. Y solo los que estamos o los que están vestidos de justicia de Dios escaparán de la muerte segunda. Al perfecto le guía justicia, que es la guía ideal. Se dice que es necio todo aquel cuyos planes terminan en la tumba. Todas sus esperanzas se esfuman cuando se cierra la tapa de su ataúd. Las cosas por las que vivió ya no son suyas y su expectación de prosperidad ha desaparecido para siempre. El día de la ira es un hecho real. El día en que Dios se manifestará en esta tierra para traer su justicia será ese día en el cual todos seremos juzgados. El día de la ira se refiere también a la muerte o al tiempo cuando Dios pida cuentas a todas las personas. El día del juicio, cada uno de nosotros compadecerá solo frente a Dios. Seremos responsables de todas nuestras acciones, seremos responsables de todas nuestras palabras, de todos nuestros actos. No tendremos excusas delante de Dios para nuestros actos, para nuestras palabras, para nuestros comportamientos. Estaremos respondiendo a cada uno de nuestros actos delante de Él. En ese momento, ninguna riqueza nos valdrá. En ese momento, ningún argumento será válido. Solamente contará nuestro amor y nuestra obediencia a Dios. Solamente contará si hemos contado con la justicia de Dios en nuestras vidas o las hemos desechado. Si hemos sido honestos o hemos sido deshonestos. Oremos para que todo el tiempo estemos dispuestos a caminar a su lado
estemos dispuestos a buscar su justicia, a acercarnos a su trono para pedir perdón cuando hemos fallado, cuando el orgullo, cuando la soberbia han hecho presa de nuestras vidas y hemos desviado el camino. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por esta bendición que nos permite, Señor, de observar tu maravillosa creación, Señor, de observar tu bondad, de observar tu amor, Señor, a través de todas las cosas que nos das. Señor, te pedimos hoy en este día que nos perdones, Señor, nuestras faltas, aquellas actitudes soberbias, aquellas actitudes deshonestas, Señor, aquellas ocasiones en que hemos hecho algún mal negocio, Señor, o que hemos tratado injustamente a alguien. Señor, perdona aquellas actitudes, aquellos pensamientos, Señor, y ayúdenos, Señor, a observarlas, ayúdanos a tenerlas en cuenta, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a cambiarlas. Señor, que siempre busquemos ser justos en nuestros tratos, que siempre busquemos, Señor, ser honestos con todas las personas, Señor, pero sobre todo, enséñanos a andar en tus caminos. Padre bendito, gracias porque siempre nos exhortas y nos animas en tu palabra, Señor, y siempre encontramos en ella el alimento necesario para nuestro diario vivir. Señor, permite que en este día, Señor, podamos alabar y bendecir tu nombre por medio de nuestras actividades, Señor, y en todo tu nombre sea glorificado. Todo ello, Señor, lo pedimos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermana Elena. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga.